nosotros por intermedio del Zoom. Don David, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, Ramiro. Un gusto saludar a toda la gente de tu prestigioso programa, ¿no? Muchas gracias, David. Yo quisiera conocer su punto de vista respecto a este incidente que lo podemos poner desde ese punto de vista, que las declaraciones emitidas por parte del jugador Juan Rivero, hablando que él se había contactado con sus pares de Independiente, con sus pares de Always Ready, para buscar un incentivo para ganarle a Die Strongeren en el partido dominical. ¿Cuál es su punto de vista de usted, David, respecto a este tema? A nosotros, o sea, no se puede dar una situación de esa, ¿no? Es un tema totalmente reprochable, es un tema que va contra la normativa FIFA, contra las normas de la propia Federación Boliviana de Fútbol, va contra la ética, va contra todo, ¿ya? Es un tema que obviamente no se puede, no se puede dar, es un tema que las instancias correspondientes deben tomar las acciones para evitar que esto pues, pueda suceder, ¿no? Pero nosotros decimos también, y esto lo decimos porque cuando asistimos a un curso que organizó la gente encargada, contratada por la FIFA, gente de Interpol, que estaba a cargo de investigar el tema de los amaños de partido, ellos establecían en un mapa ya, y ahí aparecía Sudamérica con rojo, porque ellos decían que los países más vulnerables, ellos señalaban de acuerdo a la investigación que habían hecho, entre ellos nos colocaban también a nosotros por la sencilla razón de que ellos conocían y estaban informados de que en Bolivia existían clubes que debían 2, 3, 4 meses, en el caso de San José, 10 meses. Entonces, obviamente que el riesgo se acrecenta porque los futbolistas o cualquier ser humano es más vulnerable. Si no accede pues a su salario, entonces el riesgo es inminente. No se lo puede justificar de ninguna manera, pero para nosotros la solución, Ramiro, está en que la federación entienda de que tiene que empezar a aplicar el reglamento de licencia, ¿ya? Para que los 5 criterios de ese reglamento se vayan cumpliendo, para que en un tiempo de 3, 4 o 5 años nuestro fútbol empiece realmente a ser profesional y los riesgos de que ocurran este tipo de situaciones obviamente se minimicen. Mientras no se actúe de esa manera, estos riesgos van a seguir siendo, Ramiro. David, es una como disculpa, ¿no? Es decir, como no me paga mi club, y bien tú lo ponderas de esa manera, en el cual comparto plenamente, como no me paga 4 o 5 meses de sueldo, para el último partido levanto el celular y empiezo a llamar a los jugadores, seguramente de Always, de Independiente, para que me incentiven para que tenga que cumplir mi obligación, que debe ser en el campo de juego. No es ninguna disculpa, es una realidad y no solamente lo puede hacer el jugador de uno en otro equipo, hay muchos intereses, ¿no? Premios que ahora reparte la Conmebol son premios millonarios, entonces hay mucha gente, inclusive de afuera, ¿no? Que puede darse a la tarea, ¿no? de buscar este tipo de situaciones. Por todos lados ya no lo debe permitir. No hay ninguna justificación, vuelvo a decir, pero no podemos taparnos los ojos, Ramiro, ¿ya? Y no es que sea una disculpa. En todo caso, se constituye pues en una necesidad, ¿no? Cuando hay jugadores que no cobran 5 o 6 meses, entonces, ¿dónde se ha visto eso? Eso tiene que terminarse. Ese es el mayor peligro y eso es lo que vuelve vulnerable la situación. Y no hay que disculpar y no hay que reconocer ninguna acción que pueda, digamos, justificar una actitud de esa naturaleza, pero tenemos que ser realistas y tenemos entre todos que luchar contra el amaño de partido y la mejor manera de hacerlo es aplicando el reglamento de licencia y es evitando que los clubes ya tengan pues en esa situación de tanto riesgo, ya de excesivo riesgo a sus futbolistas. David, Juan Rivero se ha comunicado con ustedes, ha dialogado Sí, con el gremio, con ustedes que son sí, sus sí. representantes, para hacer conocer y exponer esta situación que él está viviendo.
Sí, sí, él nos comentó y es más, nos hizo escuchar un audio donde evidentemente él está bromeando, él dice que fue una broma que hizo con un compañero, no sé, seguramente un colega, ¿no?, de otro club, pero que no era en serio. Bueno, digo nosotros que eso ni siquiera en broma se puede hacer. Eso está penado, eso está sancionado, eso expone a que el futbolista pueda ser castigado hasta de por vida. Pero bueno, esa es una situación que nosotros obviamente no la aprobamos, le advertimos al futbolista y a través de medios a todos ya que esa situación la tenemos más bien que combatir. Hay un botón rojo ya donde el futbolista tiene más bien que denunciar cuando es tentado con una de estas situaciones. Eso va directamente a la FIFA y la FIFA toma medidas, pero realizadoras, ¿no?, como el castigo a veces hasta de por vida de los futbolistas que se prestan a esta situación. Entonces, me vuelvo a repetir, Ramiro, eso está mal y todos creo que coincidimos con eso, pero evidentemente que nuestra vida y las deudas que tienen los clubes, sin ser ningún justificativo, es un riesgo ya que debemos combatir y debemos todos apostar de que nuestro fútbol, de una vez por todas, empiece a transitar por el profesionalismo, ¿no? David, esta también es una oportunidad porque quiero aprovechar, tú has sido un hombre de fútbol, tú has jugado en los clubes más importantes del país, has estado en Stronger, has estado en clubes importantes como Blooming, has estado en Bolívar en el pasado. Dicen que esto es moneda corriente que se daba, que muchas veces no se lo decía. En tus épocas se hablaba de estas cosas. ¿Ustedes los jugadores eran, entre comillas, incentivados para ganar algunos determinados partidos que vayan a ser en beneficio de terceros? A ver, yo tuve la suerte de jugar en clubes donde nunca me quedaron debiendo un solo centavo, Ramiro. Ajá. Nosotros, si bien por ahí se atrasaban, ¿no?, porque había situaciones que había que entenderlas, pero en los clubes que yo jugué siempre estuvimos en Copa Libertadores, en Stronger, en Blooming salimos campeones y después yo terminé mi carrera en Bolívar y nunca tuve este problema y tampoco, porque hoy lo diría, no tendría ningún problema que esto viene desde esa época. De repente en clubes que no tenían la realidad en los que yo llegué a jugar, pero te digo que no, y nunca, entre los futbolistas se comenta todo, pero jamás nosotros tuvimos un conocimiento de una situación de esa manera, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio y con muchísima preocupación, porque lo que puede suceder por el riesgo que digo, por las deudas que se tienen, ya obviamente eso por estudios que ha hecho, investigaciones que ha hecho Interpol, obviamente que vuelve vulnerable, ¿no?, a muchos futbolistas y obviamente eso no tiene que suceder, Ramiro. David, ¿cómo está? Saluda a Adam Afcha, un placer poder conversar con usted. ¿Se conoce si va a haber alguna sanción, entendiendo que esto está estipulado en reglamento, si habrá una sanción sobre Rivero tras las declaraciones que dio ayer, o puede evitar esta posible sanción el jugador de Real Santa Cruz? Esa es una responsabilidad de la dirigencia, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho que la federación debe activar todas las instancias que están relacionadas con este tipo. Todo está normado, eso está totalmente prohibido, ya no es justificativo, y si alguien cree que recibir plata para ganar no es tampoco amaño de partido, está totalmente equivocado. Igual es amaño de partido, eso no se puede dar. Pero no somos nosotros los que vamos a sancionar, ni mucho menos, ¿no? Nosotros advertimos de esta realidad ya, y desde hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo que el reglamento de licencias funcione. Es la única esperanza que tiene nuestro fútbol, sí, para que pueda realmente cada club vivir su realidad, para que cada club pueda ofrecer los contratos que sí puede pagar, para que la federación tenga ese sistema a través de ese reglamento para establecer ya que obviamente que hay pues grandes diferencias entre los clubes. Ya no es igual la planilla de unos que la de otros, entonces, pero todos tienen que vivir su propia realidad, porque no todos ya, obviamente no todos son iguales.
Entonces hay unos que tienen mayores posibilidades, pero si no existe este reglamento de licencia, entonces la chacota, como decimos nosotros en nuestro fútbol, va a continuar. Totalmente. Una chacotena que está sumergida Real Santa Cruz, que debe 5 o 6 meses de salario. Y justamente le quería preguntar eso, David. ¿Es cierto que Real Santa Cruz ha entrado en paro el día de hoy? ¿Tiene conocimiento a favor de esa situación? No, hasta ayer habíamos conversado con los futbolistas de Real Santa Cruz y no nos informaron nada. Si han entrado en paro, bueno, es también es algo realmente desesperante, porque ya es la desesperación. Saben que viene el último partido, los dirigentes le siguen debiendo 4 meses, 5 meses, entonces eso es lo que hace que nuestro fútbol esté en la situación que está, porque no es seria nuestra dirigencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ser posible, no? El futbolista es como cualquier trabajador, Totalmente. tiene familia, tiene que llevar pues su comida, tiene que llevar la comida, tiene que pagar los estudios. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tener que seguir nuestro fútbol? Ahora que tiene mayores ingresos, que se han triplicado los ingresos, es cuando más deuda pareciera que tiene, y todo es porque no existe control ya que debería darse a través del reglamento de licencia. Por favor, ojalá que ustedes, periodistas, nos ayuden a hacer entender a los dirigentes que mientras no se aplique correctamente el reglamento de licencia, esta chacota no va a terminar. A propósito, David, este año ha sido realmente, como todos los años, una relación de tira y afloje con la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cómo termina este año ese relacionamiento con la dirigencia en procura de todos estos elementos que hablas, el contrato único, el tema de la licencia de clubes, el tener clubes verdaderamente profesionales, clubes sin deudas, si lo ponemos en ese sentido? Porque las deudas que yo recuerde, David, y tú también lo debes y lo recuerdas también, no es de ahora, este es un tema de hace muchísimos años atrás que se acarrea y lastimosamente en los últimos tiempos se ha ahondado, y eso es muy cierto. ¿Cómo termina este relacionamiento con la gente de la federación y qué perspectivas ustedes se han dado al próximo año tras lo que se plantea que va a haber un congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol y se va a proceder a un reordenamiento, si se quiere, de las autoridades para buscar realmente encaminar el fútbol nacional hacia un nuevo derrotero? Bueno, creo que a fin de año y por la reunión que tuvimos el 12 de noviembre, ya con presencia de todos los futbolistas de la selección boliviana, hemos establecido un acuerdo que se ha cumplido ya la primera parte. Estamos con mucha esperanza, vamos a asistir el día viernes, el próximo viernes, vamos a ir a Cochabamba, vamos a trabajar todo el día, tenemos el compromiso de que hasta mañana ya la federación y los clubes van a tener designados los miembros de la comisión que va a mirar el tema reglamentario y el tema de las deudas. En el tema reglamentario, el compromiso es trabajar hasta poder conseguir un convenio colectivo de trabajo que permita rayar la cancha, pero como debe ser, bajo el amparo de la normativa FIFA, de los estatutos de la Conmebol, y obviamente la federación tiene que aprobar modificaciones, ¿no?, a los estatutos, porque hay muchos que están totalmente desfasados o otros que no interpretan nuestra realidad. Ese es el compromiso, ¿no? Entonces nosotros estamos yendo a la ciudad de Cochabamba con mucha esperanza para que a partir de esta reunión se establezca un calendario que nos permita llegar al 8 o 10 de enero ya con resultados ya que puedan ser aprobados en el próximo Congreso, y que este próximo año uno de los objetivos que nos hemos fijado con la gente, con la dirigencia, en presencia de los futbolistas de la selección boliviana, es de poder empezar un torneo sin conflicto. Por eso es que queremos trabajar para conciliar todas las deudas y que el torneo no tenga impedimento, que la selección pueda tener una buena continuidad si el torneo empieza antes. Entonces, estamos con mucho optimismo y ojalá esperamos ya que, que también ese mismo pensamiento lo tengan los dirigentes y a partir de él nuestra realidad empiece a cambiar. Perdón, tú hace algún tiempo atrás decías habían entre 40, 45, 48 casos, si no mal recuerdo exactamente, de casos que estaban para ser resueltos por parte del entonces Tribunal de Apelación de Disputas para que se emitan
los pliegos correspondientes de los clubes para que les paguen a los jugadores. ¿Esto se ha cumplido? ¿Se va a esperar el próximo año para que se pueda retomar este tema y todos estén al día en sus obligaciones económicas? ¿Cuál es el panorama que se presenta, David, respecto a este tema? No, lo primero que se va a conciliar son los fallos que están ejecutoriados, que son bastantes. Ese es el compromiso. ¿Cuántos casos son? Ahorita no tengo en mente, pero son varios, Ramiro, son varios. Pero todos los que tienen fallos ejecutoriados son los primeros que se tienen que conciliar para evitar que, como ya está funcionando nuevamente los tribunales, apliquen las sanciones, porque eso sí que sería espantoso. Por eso el compromiso de solucionar de la vía de la conciliación por esta única vez, ¿ya?, para que el torneo no tenga complicaciones y los clubes también puedan arreglar, así no tengan fallo, puedan conciliar todas sus deudas, ¿ya?, para que el próximo torneo arranque sin problema, si bien las deudas no pagadas, pero totalmente conciliadas y garantizadas por parte de los clubes y de la federación. Ese es el compromiso. Y a partir de ahí, los tribunales tienen que actuar, ya, como manda la norma. Club que tiene una demanda que no cumple, que no paga, se le tiene que quitar 3 puntos, 6 puntos y de ahí bajarlo de categoría. Entonces, eso se va a regularizar a partir del próximo año. Pero el gran objetivo que hemos marcado ahora con don Fernando Costa es de que vamos a ser capaces de conciliar todas las deudas, dando prioridad a los que tienen fallos ejecutoriados para poder arrancar un torneo sin inconveniente, ¿no? Perdón, David, antes mi compañero Abraham quiere consultarte. Este tema de la quita de puntos no es una medida, perdón que lo ponga, abusiva del fútbol boliviano. Hoy la FIFA, por ejemplo, ya no establece esta clase de situaciones. Determina, por ejemplo, que por un periodo de habilitación de jugadores se le inhibe al club poder realizar contrataciones para tener un equipo mucho más competitivo. ¿No debiéramos entrar en esa lógica, David? Porque de pronto la quita de puntos, entiendo que se ha retirado a nivel mundial, no rige ya en muchos países y que son estas otras medidas que aconseja la FIFA que debieran tomar en cuenta también los tribunales, en este caso de cada una de las federaciones. Sobre eso es lo que vamos a trabajar en el nuevo reglamento que tiene que tener el Tribunal de Resolución de Disputas, porque está totalmente desfasado. Y también se tiene que trabajar en el reglamento del Tribunal Superior de Apelación, que nosotros nos opusimos todo el tiempo, pero bueno, lo hemos conciliado y tiene ya 2 miembros acreditados por nosotros y va a tener ese tribunal. Si quiere realmente funcionar como un tribunal de apelación, el club que quiera apelar va a tener que depositar previamente un monto económico y ese tribunal no puede dejar de pasar 10 días sin emitir el fallo que corresponda y aplicar el castigo. Por eso, en las reformas que se tiene que hacer al TRD son varias y eso está contemplado. Eso ya está en la norma de la federación, inclusive. El club que termina con deudas no puede contratar nuevos futbolistas, no debía irse ni siquiera a proceso por eso. El tema está que la federación no lo hace cumplir. Entonces ahora el compromiso es hacer cumplir todo. Entonces lo primero sería un club que tiene deuda con un solo jugador y no la concilia y no la arregla, no puede contratar en el próximo torneo. Esperar que sea esa una sanción, ya eso está normado. Pero la FIFA sigue imponiendo también quita de puntos como una medida también disciplinaria, pero como evidentemente vos decís, previamente se han adoptado otras que nosotros tenemos que incorporarlas al nuevo procedimiento y al nuevo reglamento que tiene que tener el Tribunal de Resolución de Disputas. Esa es una de las tareas que nos convoca a partir del día viernes para trabajar en comisión con delegados de clubes, la federación y de favor. David, una de las interrogantes o de las cosas que a mí por lo menos más me preocupa a nivel personal es el tema de la licencia de clubes. Un requisito que pareciera en Bolivia se lo terminan saltando como les da la gana. Como Favol, como gremio de futbolistas, ¿qué medida pueden tomar ustedes para exigir que la licencia de clubes se cumpla a cabalidad, como debe de ser,
teniendo uno de los factores el hecho de que no puede tener un club acumular tantas deudas como acá en Bolivia existe. Ese tema lo hemos denunciado a la Conmebol, a la FIFA, ¿ya? Y no hemos tenido ni siquiera respuesta. Por eso es que nosotros, la única manera de que eso pueda cumplirse en Bolivia es que la administración, ya sea del señor Costa o del que sea elegido el próximo presidente de la federación, aplique como debe ser este reglamento. ¿Ya? No existe otro mecanismo. Sí. Porque si no, en este momento, por ejemplo, hay varios clubes que no deben, la mayoría de los clubes no deberían tener la licencia porque no cumplen, no con los 5 requisitos, no cumplen con ninguno, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede explicar la actual administración que el Club San José tenga hubiese tenido estos años vigente su licencia? Entonces, no, por eso hay 2 clubes en la división profesional que no tienen personería jurídica y sin embargo, ya no se aplican las sanciones que corresponden. Entonces, el tema de las licencias, ya todos tienen licencia para este año. Entonces, ¿cómo puede ser posible ya con tantas deudas, no tienen algunos ni siquiera cancha, o sea, no cumplen con los criterios? Por eso es que nosotros decimos, y no es para que los clubes desaparezcan. Nosotros planteamos que el reglamento de licencia ya de plazos, de márgenes de 6 meses hasta 1 año, pero a partir de ahí se apliquen las sanciones y el club que no tiene posibilidad después de estar en el profesionalismo, tiene que bajar. Así nos quedaremos con 8, con 10, con 12 clubes, pero que sean verdaderamente profesionales para que después de 4 o 5 años sigamos creciendo. El mejor ejemplo es el del Perú. Cuando Perú aplicó el reglamento de licencia, 4 clubes y había uno de los grandes que desapareció. Tuvo que bajar a la categoría inferior. Y en 4 años de haber quedado 14 clubes, ahora son 20 clubes y en Perú no va a echar a hablar de deuda, porque todos los clubes cumplen con el reglamento de licencia. Entonces, los buenos ejemplos tenemos que seguirlos y el ejemplo del Perú está cerquita nuestro, ¿ya? Es mundialista Perú y no es una casualidad, entonces es lo que nosotros vamos a insistir nuevamente, ¿no? David, el último estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, si bien no está en vigencia en términos legales, pero determinaba que estamentos, por ejemplo, como los jugadores, como el fútbol de salón, como el fútbol playa, etcétera, etcétera, podían ser partícipes de esta organización que se llama Federación Boliviana de Fútbol. Es probable que en el próximo Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, cuando se instale allá el 28 de enero, el fútbol, mediante sus jugadores, esté representado con voz y voto. No, no hay ninguna posibilidad, porque distorsionaron todo, ¿no? Y eso lamentablemente los dirigentes se prestaron a eso y la FIFA no hizo absolutamente nada. Ya porque el acuerdo que habíamos establecido con la gente de la FIFA, con el señor Jair Bertoni, era de que una asociación se tiene que crear especial de futbolistas activos. Nosotros como sindicato jamás vamos a ser parte ya de la estructura de la federación. Eso es lo que mucha gente entiende. Pero esta asociación de futbolistas activos, que sí puede estar dentro de la estructura de la federación porque tiene que formar parte, tiene que hacer tiene que crear una asociación especial. Pero en su momento el acuerdo que habíamos hecho y estábamos empezando a hacer los trámites para que se cree esta asociación era que iba a tener 2 representantes con derecho a voz y a voto y a formar parte también del comité ejecutivo. Entonces, a la hora de la verdad y 24 horas antes, cambiaron todo y por presión de los clubes, asociaciones, de todo, esos 2 votos libres, esos 2 votos independientes, esos 2 votos de los futbolistas, ya lo transformaron lo metieron en un combo. Y resulta que en los reglamentos de la federación dice que tienen un voto dividido en 3, compartido con los entrenadores y con los árbitros. O sea, los principales actores de este deporte lo tratan con tanto desprecio y además incumplieron el acuerdo que se hizo con la propia FIFA. Entonces, eso nosotros ya lo rechazamos. Esa asociación en esas condiciones no la vamos a crear jamás.
y vamos a seguir nosotros desde afuera, porque en esas condiciones es hasta humillante, no puede ser posible. El fútbol femenino tiene un voto solo, el fútbol sala tiene un voto solo, y el principal actor, el que genera todos los recursos que ingresan al fútbol, ya particularmente a la Federación de Fútbol, lo ponen en el combo para que se pelee primero con los árbitros, los entrenadores, para saber quién es el que va a hacer prevalecer ese voto. Entonces eso es algo que está mal y bueno, si quieren que el futbolista participe, deben darle el lugar que le corresponde, ¿no? David, la última para mí. ¿Tienes algún conocimiento respecto a la desafiliación de San José de las deudas de Villegas y de el delantero de Real Santa Cruz, Saucedo? ¿Sabes algo? No, porque ¿quién haría la desafiliación? El Tribunal de Apelaciones de la Federación. Pero si hace eso, va a tener que también quitarle puntos a todos los fallos que están ya ejecutoriados y combinados, ¿no? No solamente a San José, y eso sí que sería muy lindo verlo, pues, ¿no? Tendría que quitarle puntos a Real, a Aurora, a Blooming también, que tiene un fallo ahí ejecutoriado. Tendría que, bueno, no, eso, por eso es que nosotros hemos dicho que todos esos temas, los fallos que están ejecutoriados, mientras no se que el reglamento que tiene que tener ese tribunal, ya vamos a hacer el esfuerzo por esta única vez de sentarnos en la comisión y conciliar todo esto. Porque si aplica, tiene que aplicar a todos, no puede solamente aplicar sanción a uno, ¿no? Ajá. Y eso sí que va a conflictuar mucho más ya nuestra complicada realidad, ¿no? Bueno, David, muchísimas gracias realmente por esta charla que ha sido realmente muy interesante. Quisiera que finalmente emitas un mensaje tras esta situación. Yo discrepo aquí con mis compañeros de mesa y lo he hecho muy abiertamente. Estoy en contra de los incentivos y estoy en contra de los sobornos. Es decir, creo que el fútbol, y hay una palabra que siempre se lo ve en los textos de la FIFA, de la Conmebol, de la Federación, el fair play. Si no hay juego limpio, realmente ¿a qué nos tenemos que atener? No sé si tú quisieras expresar algunas palabras más. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido con los capitanes, al menos esta temporada de la pandemia, este tema se lo ha tocado, es más, se les ha explicado el procedimiento que tiene el botón rojo para poder comunicar o hacer llegar denuncias y el peligro que eso significa que el futbolista pueda entrar en este tipo de situaciones. Pero nosotros jamás vamos a justificar y no hay nada que lo justifique. Lo que decimos sí, hay situaciones que están comprobadas, no por nosotros, sino que por toda la gente que ha hecho los estudios, es de que se vuelve muy vulnerable la gente que está pues sin cobrar su salario por mucho tiempo. Entonces pues hay veces ahí ya que no es cuestión de simplemente una disculpa, sino se vuelve ya una cuestión de necesidad y eso es muy grave. Por eso es que el tema hay que analizarlo de fondo, en su conjunto, no simplemente por la declaración de uno o dos jugadores que se den. El tema hay que analizarlo desde el origen del conflicto. Tenemos que pelear entre todos para que ese origen ya no exista en el fútbol boliviano, que nuestro fútbol empiece a transitar por el verdadero profesionalismo, que los presupuestos que hagan los clubes sean fiscalizados por la Federación Boliviana de Fútbol. A partir de ese momento, entonces, todos vamos a vivir nuestra realidad y el riesgo de caer en ese amaño de partido, sea a favor o sea en contra, se va a ir disminuyendo. No existe otra solución, Ramiro, y eso nosotros vamos a insistir en todas las charlas que tengamos, en la visita que hacemos a empezar el año a todos los clubes. Ese es un tema que lo tenemos en agenda porque es exageradamente peligroso, ¿no? David, el jugador está consciente, y eso es la última consulta, que este tema del fair play financiero, este tema de la licencia de clubes, de la licencia de clubes y este tema de lo que se pueden enmarcar las instituciones deportivas, pasan porque hay que reducir las pretensiones salariales de los jugadores que hoy son desmesuradas. Tenemos jugadores que cobran de 30 a 40 mil dólares, situación que no se da en la realidad
del fútbol boliviano, o no es para la realidad del fútbol boliviano, y tener que hablar de un fútbol real donde el sepa que si firma un contrato, ya sea por 5, por 10, que debieran ser, perdón, pongo así muy a la rápida, topes altos en el fútbol boliviano, sepa que va a cobrar ese dinero y no aventurarse a que le prometen 40 y nunca le van a cumplir? No, es que eso con el reglamento de licencia desaparece. Ajá. Y no es el jugador el que cobra sumas desproporcionadas, ¿no? Ajá. El jugador tiene su aspiración, pero el que determina cuánto es lo que le va a pagar es el dirigente. ¿Ya? Entonces, y obviamente eso se da en base a la realidad que está atravesando el futbolista. Pero son los dirigentes los que inflacionan el fútbol y los contratos, porque no, como no tienen ninguna sanción, entonces ofrecen lo que les da la gana. Entonces, no, eso no es correcto, pero no hay que buscar ahí de que sea el futbolista el que tenga esa responsabilidad. En ninguna parte del mundo funciona así, Ramiro. Okay. ¿Ya? El que ofrece, por eso es que es el club que sepa, ya que demuestre que sus ingresos son de $1 millón por año, no se va a poder pasar. Y si se pasa, ya puede hacerlo, ya mancomunadamente entre todos los dirigentes tienen que garantizar el monto que sobrepasen de sus ingresos reales. Así funciona. Entonces, obviamente, si yo sé que tengo solamente $1 millón, entonces obviamente voy a ser equilibrado y voy a contratar los futbolistas que estén a mi alcance, ¿ya? Porque entre los dirigentes son los que hacen la competencia, ¿ya? Para llevarse los jugadores, ¿ya? Y no los que cobran más caro. Los que ofrecen más caro son los dirigentes. Entonces, eso hay que tenerlo claro, Ramiro. Muy bien, muchísimas gracias, David, y bueno, que pase buenas fiestas, ya estaremos hablando solamente en otra oportunidad. Un saludo para todos tus compañeros de trabajo y ojalá, de verdad, estamos el viernes de ida con mucha esperanza a la reunión de Cochabamba con la federación y ojalá que podamos realmente ahora sí empezar un año ya diferente. Muchísimas felicidades y felices fiestas. Gracias, David. Ahí está David Paniagua Yepes, un hombre importante, alto dirigente dentro de lo que representa a los jugadores, poniendo su punto de vista. Y seguramente ya usted